La vieja iglesia se alzaba en una colina, olvidada, sola. Sus muros, una vez fuertes, ahora estaban cubiertos de musgo y grietas. El pueblo abajo bullía de vida, pero la iglesia permanecía intacta. Los niños jugaban en las calles, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. Las ventanas, como ojos, miraban ciegamente hacia afuera. El viento silbaba a través de los cristales rotos, contando historias de tiempos pasados. Los pájaros anidaban en el campanario, sus cantos resonando en la nave vacía. Era como si la naturaleza intentara llenar el vacío dejado por los humanos. Santa Sibila, una vez un lugar de consuelo, ahora una cáscara de recuerdos. Los bancos, cubiertos de polvo, eran testigos mudos de un pasado olvidado. La gente del pueblo hablaba de ella en voz baja, sus palabras llenas de miedo. Decían que en las noches más oscuras se podían escuchar susurros provenientes de la iglesia. Historias pasadas de generación en generación. Relatos de apariciones y sombras que se movían entre los bancos. Historias de ruidos extraños y lugares fríos. Los niños escuchaban con ojos abiertos, temerosos pero fascinados. Decían que la iglesia estaba embrujada, que las almas de los antiguos feligreses aún vagaban por sus pasillos. Nadie se atrevía a acercarse. El camino hacia la iglesia estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza misma intentara mantener a la gente alejada. Pasaron los años. La pintura se descascaró. El techo se hundió. Pero la estructura, aunque deteriorada, se mantenía firme. La naturaleza, lenta pero segura, comenzó a reclamar lo suyo. Las enredaderas trepaban por las paredes, abrazando la iglesia en un manto verde. Aún así, la iglesia seguía en pie. Un centinela silencioso, meditando sobre el pueblo. Un recordatorio constante de lo que una vez fue y de los secretos que aún guardaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. 4 amigos, jóvenes e inquietos, caminaban por las afueras del pueblo. Sus pasos eran ligeros, llenos de energía y curiosidad. Se sentían atraídos por lo prohibido, sus risas resonaban en el crepúsculo. La noche prometía aventuras y misterios. Hablaban de la iglesia, sus voces bajas. Era un lugar envuelto en leyendas y secretos. ¿Han escuchado las historias?, susurró uno. Historias de fantasmas y sombras que se movían en la oscuridad. Dicen que está maldita, dijo otro. Se desafiaron a acercarse, a comprobar si las historias eran ciertas, a tocar las rejas oxidadas, a mirar dentro. Eran jóvenes, eran tontos, no creían en los cuentos de viejas. El viento se levantó, agitando las hojas de los árboles cercanos. Parecía susurrar secretos antiguos. Llevaba consigo un sonido débil, un susurro, o quizás un suspiro, algo que erizaba la piel. Uno de los chicos, envalentonado por la bravuconería, dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza. Puso su mano en la reja. El metal frío y oxidado le envió un escalofrío por la espalda. Esta se abrió con un crujido, un sonido que rompió el silencio de la noche. Los otros observaban con una mezcla de miedo y emoción en sus ojos. La aventura apenas comenzaba. El aire se enfrió. El sol poniente proyectaba largas sombras que bailaban como fantasmas. Los amigos dudaron, sus risas silenciadas. Se miraron, con preguntas tácitas en sus ojos. «Volvamos», susurró una de las chicas. Pero el chico en la reja estaba decidido a demostrar su valentía. Empujó la reja aún más y entró. «Vamos, miedosos», gritó, su voz resonando en la quietud. Uno por uno, de mala gana, lo siguieron. La pesada puerta de madera se cerró con un crujido tras ellos. Se sumergieron en la oscuridad. El único sonido era el latido de sus propios corazones. El aire dentro de la iglesia era denso, con polvo y olor a descomposición. Telarañas colgaban de cada esquina, tejidas por arañas invisibles. El sol poniente proyectaba largas y misteriosas sombras a través de las ventanas rotas. Los amigos se movían con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Susurraban entre ellos, sus voces apenas audibles. Exploraron la nave, los bancos cubiertos de polvo y escombros.
Miraron en los rincones oscuros, casi esperando ver algo acechando allí. Encontraron una muñeca tirada en el suelo. Su cara de porcelana estaba agrietada y le faltaba un ojo. Verla les provocó escalofríos. Siguieron adelante, adentrándose en la iglesia. La oscuridad envolvía cada rincón, creando sombras que parecían moverse con cada paso que daban. Llegaron a una pequeña habitación con la puerta abierta. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Era una guardería, con una mecedora y una cuna. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, aún conservaban un aire de inocencia perdida. Dibujos infantiles, descoloridos y despegados, adornaban las paredes. Cada trazo parecía contar una historia olvidada. Una de las chicas recogió un pequeño libro que estaba abierto en el suelo. Sus manos temblaban ligeramente al tocar las páginas amarillentas. Era un libro de oraciones para niños. Las palabras, aunque simples, tenían un peso que resonaba en el silencio. Leyó una en voz alta, con voz temblorosa. Ahora me acuesto a dormir, ahora me acuesto a dormir. Ruego al Señor que guarde mi alma. Las palabras resonaban en la habitación, llenándola de una presencia casi palpable. Ruego al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, si muero antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. La oración, aunque familiar, sonaba extrañamente solemne en ese lugar. Ruego al Señor que tome mi alma. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado tácito. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado tácito. Era como si el lugar mismo estuviera escuchando, esperando. Los amigos intercambiaron miradas inquietas. Cada uno sentía el peso de la atmósfera, la sensación de ser observados. La habitación se sentía más fría que el resto de la iglesia, más triste. Como si guardara una pena que se negaba a desaparecer. Como si guardara una pena que se negaba a desaparecer. Una tristeza que impregnaba cada rincón, cada sombra. Sección 6. Miedo helado. De repente, escucharon un ruido. Era un sonido suave, como alguien suspirando. Parecía venir del otro extremo de la iglesia. Se quedaron paralizados, escuchando atentamente. El sonido volvió. Más cerca esta vez. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los chicos, con la voz tensa por el miedo. Nadie respondió. Estaban demasiado asustados para hablar. El aire se enfrió aún más. Un viento frío recorrió la iglesia, removiendo el polvo y las telarañas. Los amigos se apiñaron, sus ojos mirando nerviosamente alrededor del espacio oscuro. Sección 7. Huyendo de la oscuridad. Otro sonido. Esta vez fue un gemido, bajo y triste. Parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. No pudieron soportarlo más. Se dieron la vuelta y corrieron. Corrieron por la iglesia tropezando con bancos y escombros. No dejaron de correr hasta que salieron por la pesada puerta de madera a la relativa seguridad del cementerio exterior. Se quedaron allí por un momento, jadeando, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Miraron hacia la iglesia, su silueta oscura recortada contra el sol poniente. Parecía diferente ahora, más amenazante. Sección 8. La verdad en la luz. A medida que su miedo disminuía, la curiosidad comenzó a volver. Habían oído ruidos, sentido lugares fríos, pero no habían visto nada. ¿Habían dejado volar su imaginación? Uno de los chicos, decidido a encontrar una explicación racional, sugirió que investigaran más a fondo. Los otros dudaron, pero finalmente accedieron. Se acercaron cautelosamente a la iglesia de nuevo, esta vez armados con linternas. Iluminaron cada rincón, buscando cualquier señal de lo que podría haber hecho los ruidos. No encontraron nada. Sección 9. El secreto de Santa Sibila. Decepcionados pero aliviados, se dieron la vuelta para irse. Al hacerlo, una de las chicas notó algo que no había visto antes.
Allí, en el costado de la iglesia, parcialmente oculta por la hiedra, había una pequeña puerta. La curiosidad pudo más que ellos. Apartaron la hiedra y abrieron la puerta. Conducía a una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Conteniendo la respiración, bajaron lentamente las escaleras. El aire se enfriaba con cada paso. Al pie de las escaleras, se encontraron en una pequeña habitación subterránea. Y allí, en el centro de la habitación, había algo que les heló la sangre.